tenemos que tratar el tema que está relacionado con otra familia que es la familia de alcoholes y la familia de fenoles. Ambas familias tienen una característica muy destacada, y la característica que, como vimos antes, de los alcoholes y de los fenoles es que tienen este grupo hidroxi, ¿sí? Entonces veremos que tenemos alcoholes muy conocidos: el alcohol metílico, el alcohol etílico, ¿sí? El isopropílico. Fíjense que estos compuestos están a diario en nuestra vida. El alcohol metílico es el denominado alcohol de quemar. El alcohol de quemar es un alcohol que se utilizaba antes para calefaccionar. Es el alcohol que tiene el color azul, porque no se puede tomar. El alcohol etílico es bastante conocido, es el que está en todas las bebidas alcohólicas, ¿sí? Sí, bueno, obviamente el alcohol de desinfectar también es alcohol etílico, y el alcohol isopropílico lo van a encontrar en algunos líquidos que son limpiadores. De todas formas, todos estos compuestos tienen como característica el grupo oxidrilo. Entonces veamos, cuando hablamos de alcoholes y hablamos de los fenoles, los tenemos que pensar como derivados del agua. Acuérdense que la molécula de agua era un oxígeno con dos hidrógenos y tiene dos pares de electrones que están libres. Por lo tanto, si nosotros pensamos que un hidrógeno de estos es reemplazado por una cadena carbonada, tenemos un alcohol. O si uno de estos grupos del agua es reemplazado por un anillo aromático, estamos en presencia de lo que se denomina fenol, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos un alcohol? Un alcohol es un compuesto que tiene un grupo oxidrilo unido a un átomo de carbono, y este carbono tiene hibridización sp3. ¿Cómo vamos a definir un fenol? ¿Sí? Un fenol es un compuesto que tiene un grupo oxidrilo unido a un anillo aromático, ¿sí? Y podemos definir los enoles también como un compuesto que tiene un grupo oxidrilo unido a un carbono sp2, y de esta forma tenemos enoles. Fíjense que este carbono sp2 indica que el carbono tiene doble enlace. Obviamente todos los alcoholes están distribuidos en la naturaleza y en muchas compuestos que tenemos en la vida diaria, tanto industriales como farmacéuticos. Entonces veamos lo que son los fenoles. Los fenoles se encuentran también ampliamente distribuidos en la naturaleza y sirven como intermediario en la síntesis de diversos productos. Una aplicación muy utilizada es la utilización de los fenoles como desinfectantes, ¿sí? Es muy conocido lo que se llama fluido Manchester. El fluido Manchester ese está compuesto principalmente de fenoles, ¿sí? Y tengan en cuenta que un fenol, ¿sí? Es un nombre que se le da, un nombre propio a un compuesto que es el hidroxi, ¿sí? Benceno, ¿sí? Es un anillo aromático unido al grupo hidroxi. De todas formas, y en general, los derivados de los fenoles, o sea, si tomo todo esto como su estructura, yo nombro derivados, ¿sí? Acá yo tomo un fenol y tomo otro como sustituyente, y de esta forma yo los puedo nombrar, ¿sí? El salicilato de metilo y los urisoles, son compuestos que también se encuentran muy distribuidos en la vida. ¿Cómo hacemos la nomenclatura? Para poder hacer nomenclatura de alcoholes, ¿sí? Bueno, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es que los alcoholes los podemos clasificar como primarios, secundarios o terciarios. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Bueno,
identificamos el grupo hidroxilo y vemos a qué carbono está unido. Si este hidroxilo está unido a un carbono primario, que ya sabemos que es un primario, el que está unido solamente a un carbono, este alcohol es primario. Si el hidroxilo está unido a un carbono, que este carbono está unido a dos cadenas, estamos en presencia de un anillo secundario. Y si este hidroxilo está unido a un carbono, que es un carbono terciario, estamos en presencia de alcoholes terciarios. Los alcoholes se nombran siempre por UPAC, o sea, todos los compuestos los vamos a nombrar por UPAC, como derivados como un alcano con un sufijo alcohol. Entonces, seguimos las mismas reglas, tenemos que elegir la cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo, y después vamos a en vez de poner ano, la terminación del alcano, vamos a poner ol, porque indica que es un alcohol. Tenemos que numerar la cadena más larga, comenzando del extremo más cercano al grupo hidroxilo, y después tenemos que poner los sustituyentes como hacíamos antes. Veamos el ejemplo. Miremos en este caso, la cadena más larga está acá en negro, tiene 5 carbonos, ¿sí? Entonces, identifico el grupo hidroxi y para enumerar estos carbonos hago de forma que este tenga el número más chico. Si empiezo de este lado lo tengo en el carbono 2, si empiezo de este lado este sería el carbono 1, el 2, el 3 y este sería el 4. Entonces lo correcto es empezar de este lado. ¿Cuántos carbonos tiene? 5, así que es pentano. Como es un alcohol, le agrego pentanol. Tengo que decir, el 2 este me indica dónde está el grupo hidroxilo. Y además, en el 2 tengo un metilo, ¿sí? Ahora bien, en estos casos, fíjense, supongamos la cadena más larga podemos tomar que es esta, perdón, que está acá en negro. Empiezo a enumerar del lado que tenga más cerca el grupo OH. Entonces tengo en el carbono 2 el grupo alcohol, 2-ol. La cadena más larga es de 4, por lo tanto se llama bután. Ya tenemos el 2-butanol. Y en el carbono 3 tengo un sustituyente que es un fenilo. ¿Está bien? Entonces el compuesto es 3-fenil 2-butanol. También se puede nombrar como 3-fenil bután 2-ol. Este compuesto que está acá tiene un nombre propio y se llama alcohol bencílico. Si lo queremos nombrar como con las reglas que nosotros sabemos, podemos decir que este carbono tiene un OH, o sea que es un metanol, ¿sí? Y este sustituyente es el fenilo, entonces es fenilmetanol, ¿sí? Acá tenemos otro compuesto que es conocido y tiene un nombre común que se llama el alcohol alílico. Este compuesto representa el alcohol alílico. El nombre de UPAC sería, tengo que empezar por este carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Es un propeno y el carbono 1 tiene un OH. Y en el carbono 2, fíjense que tiene un doble enlace, entonces lo nombro 2-propen. Esto me indica que en el carbono 2 tengo un doble enlace, un ol, ¿sí? Bueno, acá este compuesto también es un compuesto que tiene nombre propio, que se llama glicerol, y si lo queremos nombrar por UPAC, lo nombramos 1, 2, 3, propano, triol, ¿sí? Estas son las posiciones donde están los grupos hidroxilo. En el caso de los fenoles los vamos a nombrar como los compuestos, como dijimos antes, como la nomenclatura de compuestos aromáticos, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo tomar es como base el fenol y decir, en orto no hay nada, en meta hay un metil, entonces, meta-metilfenol. Este compuesto tiene un nombre propio que se llama cresol. De la misma forma, yo puedo tomar el fenol, ¿sí? Como grupo principal. Y entonces puedo decir 2, 3, 4, 2, 4 dinitrofenol. Es bastante sencilla la nomenclatura.
¿Cuáles son las propiedades características de los alcoholes y los fenoles? Una de las características eh, importantes que tienen es que estos compuestos, al poder pensarlos como derivados del agua, tienen propiedades que son similares al agua, o por lo menos se comportan de la misma forma. Veamos que el ángulo de enlace en el agua común, ¿sí? ¿Se acuerdan cuánto era? El carbono del agua era un carbono sp3, era tetraédrico, y el ángulo de enlace era alrededor de 107 grados. Por lo tanto, los ángulos de enlace entre el ROH o el anillo aromático OH tienen aproximadamente 107 grados, ¿sí? Obviamente este oxígeno también hibridiza sp3, ¿sí? Y cuando hablamos de propiedades físicas, por ejemplo, los puntos de ebullición son altos de los fenoles y de los alcoholes. ¿Por qué? Porque ellos pueden formar puente hidrógeno, como el agua. Fíjense, acá tengo un alcohol. Este oxígeno del alcohol tiene un par de electrones que puede hacer puente de hidrógeno con el hidrógeno del otro grupo del segundo alcohol. Así sucesivamente se pueden formar muchos puentes de hidrógeno. Esto hace, como esto es una unión, es una interacción entre moléculas fuertes, que cuando yo los quiera separar para poder pasar del estado líquido al estado gaseoso, tenga que poner mucha energía, o sea, temperaturas altas. Fíjense, el 1-propanol tiene un peso molecular de 60 y el 1-butano tiene peso molecular 58. ¿Por qué hacemos comparación? El cloroetano 65. Fíjense estos compuestos que tienen prácticamente el mismo peso molecular. Nosotros comparamos porque cuando hablábamos de punto de ebullición y punto de fusión, lo que nosotros teníamos que ver eran dos características: el peso molecular y el tipo de interacción, ¿sí? Entonces, estos tres compuestos tienen prácticamente el mismo peso molecular. Fíjense las temperaturas. El propanol hierve a 97 grados. El butano a menos 0,5 grados. Y el cloroetano a 12. ¿Qué es lo que me está indicando? Que las interacciones, ¿cómo son? En el propanol son muy fuertes. En el cloroalcano es más débil, y en el alcano directo es más débil todavía. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos? En el propanol tenemos puente hidrógeno. En el cloroalcano vamos a tener dipolos, y en el alcano solamente dipolos inducidos. Cuando hablamos de similitud con el agua, también tenemos que pensar que va a tener el mismo comportamiento químico del agua. El agua, ¿sí?, es un ácido y una base débil, dependiendo con quién esté. Entonces el alcohol puede actuar como un ácido débil, ¿sí?, o como una base débil. En este caso, si el alcohol está cediendo un par de electrones, está actuando como base. Entonces el alcohol como base cede un par de electrones o comparte un par de electrones, ¿sí?, y se transforma en un ácido, ¿sí? Los fenoles tienen el mismo comportamiento. Como ácidos débiles, ¿qué hace un ácido? Cede el protón. Entonces el alcohol puede ceder este protón, ¿sí?, y formar lo que se llaman iones alcóxidos, ¿sí? Esto es una base, esto es un ácido. Fíjense, entonces los alcoholes, si comparten este par de electrones, actúan como base, ¿sí? Obviamente lo van a compartir cuando estén frente a un ácido que sea fuerte o más fuerte que ellos, ¿sí? Aceptan el protón y forman el ion oxonio. Como ácidos, lo que hacen es ceder el protón y formar el ion alcóxido. O sea que... Entonces vamos a ver esta característica que también decimos que como los alcoholes son como el agua, entonces actúan como ácidos y como bases. Para poder comparar entre ellos, lo que nosotros vamos a hacer es ver los pKa. Acuérdense que mientras más grande el pKa, menos ácido es, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un alcohol que tiene 18 de pKa y otro alcohol
o sea, solo alcohol que no tiene sustituyentes, que tiene 16. Fíjense que el agua tiene un valor de 15,74, por lo tanto los alcoholes comunes, ¿sí?, tienen una acidez similar a la del agua. Fíjense acá el fenol es mucho más ácido que el agua. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos en orden de acidez, en general, alcoholes son más ácidos que el agua. Perdón, al revés. El agua o el fenol es el más ácido, el agua es menos ácida y después vienen los alcoholes alifáticos, ¿sí? Bueno, como estos son ácidos, van a tener reacciones típicas de un ácido, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo frente a un metal como es el potasio, van a generar una sal, ¿sí? Fíjense cómo reacciona. Se libera hidrógeno y se forma la sal. Si yo lo pongo frente al hidruro de sodio, se forma la sal del alcohol, que en este caso se denomina metóxido de sodio e hidrógeno. Si lo pongo frente a este compuesto, me libera amoníaco, ¿sí?, y me forma la sal. Fíjense que acá siempre estoy trabajando como un ácido, o sea, el alcohol lo que hace es perder este protón que se va con el otro compuesto. En este caso, acá el protón se va con el amiduro, ¿sí?, y que forma el amoníaco. Los fenoles también actúan de la misma forma. Liberan el protón, se van con la parte más negativa, formando en este caso el metano, y en este compuesto me queda la sal, ¿sí? Entonces, los alcoholes, para resumir, reaccionan como ácidos frente a metales, al hidruro de sodio, al amiduro de sodio y a un reactivo de Grignard, ¿sí?, que forman la sal, y la otra parte genera otro compuesto que no nos interesa. Los fenoles son más ácidos todavía. Fíjense que el fenol reacciona ya con hidróxido de sodio, ¿sí?, para formar la sal y agua. Una típica reacción ácido-base. ¿Se acuerdan que ustedes conocían el clorhídrico más el hidróxido de sodio? ¿Qué es lo que me daba? Cloruro de sodio, la sal más agua, ¿sí? Bueno, el fenol reacciona exactamente igual. ¿Y por qué los fenoles, cuando están sustituidos, pueden ser más o menos ácidos que un fenol normal? Bueno, eso lo vamos a poder ver en las estructuras de resonancia. Fijémonos que acá tenemos el fenóxido, este compuesto, ¿sí? Este compuesto tiene estructuras de resonancia. Fíjense, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar este par de electrones acá, este par de electrones acá y este par de electrones acá. Me queda esta estructura de resonancia. Ahora, ¿qué más puede pasar? Este par de electrones puede venir acá. Este par de electrones puede venir acá. Roto todos los electrones, ¿sí? Me queda otra estructura de resonancia. Puedo este par de electrones traerlo acá, estos electrones traerlo acá, genero otra estructura de resonancia. Este par de electrones lo puedo llevar al nitrógeno que está positivo, y acá el par de electrones puede venir acá, al oxígeno. Ahora, este par de electrones lo puedo traer acá, este par de electrones acá y este par de electrones acá, y tengo otra estructura de resonancia. Fíjense que tienen un montón de estructuras de resonancia y unas que son muy estables, ¿sí? Esta estructura de resonancia hace que este fenol sea más, o sea, que este fenol sustituido sea más ácido que el fenol normal. Entonces, ya vimos que los fenoles y los alcoholes tienen reacciones como ácidos. ¿Y cómo los puedo preparar? Fíjense que hay muchas formas de preparar alcoholes, ¿sí? Los alcoholes se pueden preparar a partir de halogenuros de alquilo, de ésteres, de ácidos, de alquenos, de cetonas, de aldehídos y de éteres. Vamos a ver este tipo de reacciones, ¿sí? Vimos que los alcoholes, los alquenos, ¿se acuerdan que reaccionaban? Los alquenos reaccionaban mediante una oxidación, ¿sí? Una oxidación, ¿sí? Con un oxidante débil,
formando dioles, ¿sí? Bien, entonces un alqueno puede reaccionar para dar un diol. Estos dioles son compuestos que tienen dos oxígenos uno al lado del otro, ¿sí? Entonces el alqueno con este compuesto de osmio y seguido de una reducción nos puede generar dioles. También vimos que los alcoholes se pueden preparar a partir de reducción, ¿sí? Acuérdense que la reducción de compuestos orgánicos es disminuir la cantidad de oxígenos o aumentar la cantidad de hidrógenos. Entonces, cualquier compuesto que tenga un carbonilo, ¿se acuerdan que los carbonilos eran estos? O sea, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y éster, son todas las familias que tienen carbonilos. Utilizando un reductor puedo reducir el carbonilo y formar un alcohol. Fíjense que si utilizo un aldehído con el borohidruro de sodio, cuando lo reduzca, como el aldehído está unido solamente a una cadena carbonada, voy a obtener un alcohol primario. En el caso de utilizar una cetona, donde este carbono está unido a dos grupos R, obtengo un alcohol secundario. Y también podemos ver los ejemplos. Por ejemplo, acá tengo un aldehído. El aldehído, este carbono, fíjense que está unido solamente a esta parte. ¿Qué es lo que pasa cuando se reduce? Se incorpora un hidrógeno al oxígeno, se rompe el doble enlace y se incorpora un hidrógeno a este carbono, generando el 1-butanal. Fíjense, esto es una cetona. ¿Por qué? Porque este carbono está unido a dos cadenas o dos átomos de carbono. Cuando se reduce es lo mismo. Estoy agregando un hidrógeno en el oxígeno y un hidrógeno al carbono, generando de esta forma un alcohol secundario, ¿sí? En este caso la ciclohexanona, yo lo que hago es una reducción y acá lo que estoy agregando es un oxígeno acá, y un hidrógeno ahí y un hidrógeno acá, generándome acá el 1,2-ciclohexanol. Cuando estamos en presencia de ácidos carboxílicos o ésteres, ¿sí?, la reducción también me produce alcoholes, ¿sí? Tengan en cuenta que acá el ácido carboxílico tiene el grupo carboxilo, ¿sí?, que es un carbono doble enlace oxígeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. Y los ésteres son derivados de estos ácidos y en lugar de tener este hidrógeno tienen una cadena carbonada, ¿sí? Cuando se reduce un ácido carboxílico o un éster me genera un alcohol primario. ¿Por qué? Porque estos grupos siempre están en el extremo de una cadena. Entonces, acá tenemos un ácido carboxílico, fíjense, este es el grupo ácido, este es el que se reduce. ¿Cómo se reduce? Igual que todas las reducciones. Acá estoy agregando un hidrógeno, ¿sí?, y acá en este caso agrego dos hidrógenos y se va este grupo, ¿sí? Entonces paso de tener un grupo ácido a tener un alcohol primario, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay cuando parto y en el producto, ¿sí? En los ésteres sucede lo mismo. Fíjense que yo agrego hidrógeno y agrego dos hidrógenos más y esta parte es la que se va generando otro alcohol. En general, cuando hago una reducción de ésteres, ¿sí?, lo que yo voy a obtener son dos alcoholes, uno de cada parte del éster. También se pueden producir alcoholes a partir de la reacción de compuestos carbonílicos con reactivos de Grignard. ¿Se acuerdan que el reactivo de Grignard, yo lo que tengo es un halogenuro, ¿sí? O sea, tengo un halógeno unido a una cadena carbonada, la hago reaccionar con lo que es el reactivo de Grignard, ¿sí? La hago reaccionar con magnesio, perdón, y me genera el reactivo de Grignard. Fíjense que esta X puede ser cloro, bromo, yodo y el R puede ser cualquier compuesto orgánico. El reactivo de Grignard, la característica que tiene es que tiene una densidad de carga negativa sobre el carbono
de la parte orgánica y la carga positiva sobre el magnesio cloro, ¿sí? Entonces, si los carbonilos, ¿sí?, el compuesto carbonílico reacciona con un reactivo de Grignard, ¿qué es lo que pasa? Se forma el alcohol, fíjense, obviamente tiene que estar en medio ácido, y se incorpora un grupo R a este alcohol. ¿Para qué sirve o por qué es muy importante esta reacción? Porque esta reacción, si se fijan, me permite incluir o alargar la cadena de este compuesto original. Veamos un ejemplo. Acá tenemos ya el reactivo de Grignard formado, ¿sí? Fíjense, un R que está en celeste y el magnesio y el bromo, que sería la otra parte del reactivo de Grignard. Acá tenemos un aldehído. ¿Cómo reaccionaría esto? Bien, se forma el alcohol, ¿sí? Y la parte esta, la parte orgánica, va y queda unida al carbono. Entonces, ¿qué tengo? Carbono, hidrógeno 2, que son estos que están acá. Tengo la parte del reactivo de Grignard y la formación del alcohol, ¿sí? Veamos en este caso que es, acá yo he formado un reactivo de Grignard de un compuesto aromático, lo puedo hacer reaccionar con un aldehído de la misma forma. La parte orgánica del compuesto aromático va a parar al carbono carbonílico, se forma el grupo alcohol y se rompe el doble enlace. Acá tenemos en el caso de las cetonas, fíjense, este carbonilo pertenece a una cetona, no a un aldehído como antes estábamos viendo. Entonces, la reacción es igual. La parte orgánica va a ir al carbono carbonílico, el carbonilo se transforma en alcohol y tengo un nuevo compuesto orgánico. Fíjense que estos compuestos orgánicos tienen más carbono, el producto tiene más carbono que el original. Acá tenemos otro ejemplo, acá está el carbonilo, acá que se le va a adicionar un grupo metilo, ¿sí? Y acá obviamente fíjense que voy a tener que romper, se rompe este carbono, ¿sí? Porque esto es un éter. Fíjense que los éter siempre reaccionan rompiéndose, genera el alcohol de este lado y genera el alcohol del otro lado. Fíjense que siempre cuando yo estoy partiendo de ésteres, ¿sí?, obtengo dos alcoholes, porque se parte la molécula. En este caso también partimos acá la molécula cuando estamos hablando de ésteres. Tenemos que ver ahora el tipo de reacciones que dan los alcoholes, ¿sí? Fijémonos, los alcoholes tienen muchas reacciones, tienen sustituciones nucleofílicas que se caracterizan por tener dos pasos en el mecanismo de reacción e involucra la formación de un carbocatión. También veremos reacciones de sustitución nucleofílica 2 que se da en un paso, no hay formación de carbocatión y hay inversión de la configuración. Siempre que se hable de una reacción de sustitución, fíjense que un grupo, en este caso el cloro, se va a sustituir por el grupo hidroxilo, ¿sí? También los alcoholes tienen reacciones de eliminación y se da en dos mecanismos. La eliminación 1, que se da en dos pasos y involucra una formación del carbocatión, y la eliminación 2, que se da en un solo paso y no hay involucrados carbocationes. Cuando hablamos de eliminación, son dos partes de la molécula que se van y generan un alqueno. Vamos a ver que acá se los remarco, fíjense, sustitución nucleofílica 1, la 1 se da en dos pasos. Estos pasos hacen referencia a lo que es cinética, ¿sí? No hacen referencia al mecanismo, ¿sí? Perdón, este 1 hace referencia a la cinética. La cinética es de orden 1, significa. Este es el orden de la cinética. No es la cantidad de pasos involucrados en la reacción. Del mismo modo, el E1, cuando hablamos de 1, el 1 habla de orden de reacción. No habla
de pasos. Fíjense que el E1 se da en 2 pasos. El E2 estamos hablando de una cinética de segundo orden, se da en un solo paso. No confundan este 2 con la cantidad de pasos, ¿sí? Las otras reacciones que tienen los alcoholes son la conversión de alcoholes en ésteres y la oxidación de los mismos para dar otros compuestos tales como ácidos. Ahí miremos el tema de las sustituciones. Vamos a recordar, ¿se acuerdan cuando nosotros ya vimos distintos tipos de reacciones? Vimos lo que es sustitución 1 y sustitución 2. Acá vamos a repasar un ejemplo. En una sustitución nucleofílica nosotros tenemos el compuesto, ¿sí? Ese compuesto se cambia el bromo y se le sustituye por un grupo hidroxilo. Fíjense los pasos. En la sustitución 1, repasemos. El bromo sale llevándose el par de electrones, quedando un carbocatión. Posteriormente viene el agua, se une, generando un agua protonada, y otra agua se lleva el protón, dejando el alcohol, ¿sí? Fíjense que acá hay 2 pasos, ahora los vamos a ver bien, y hay formación de carbocatión. Bien, veámoslos en un diagrama de energías en su avance de reacción, ¿sí? Acá tenemos energía y acá avance de reacción. ¿Qué tenemos? Acá tenemos el compuesto original. Primero se extrae el bromo, dejando el carbocatión, y ahí tenemos un paso, ¿sí? Luego la molécula de agua se unía al carbocatión y formaba lo que es el compuesto protonado. Posteriormente otra agua se llevaba y teníamos finalmente el compuesto de sustitución. Fíjense que estos son los 2 pasos al que hacemos referencia. La primera, formación del carbocatión y formación del compuesto final, ¿sí? Veamos ahora qué es lo que sucede en una sustitución nucleofílica 2. Recuerden que el 2 es cuando hablamos de cinética. En la sustitución 2 hay un solo paso. Se aproxima el nucleófilo, se forma un compuesto intermediario que tiene los 2 átomos unidos y posteriormente el grupo saliente sale. ¿Está bien? Entonces hay un solo paso, que es mientras este compuesto se está acercando, este compuesto se está yendo. El estado de transición lo tenemos acá y posteriormente va el grupo saliente. Una de las cosas que hay que ver acá es cómo se invierte la configuración, ¿sí? Fíjense que empezaba para un lado los carbonos y los hidrógenos y después terminaban para el otro. Si lo vemos en el diagrama de energía, ¿sí? Tenemos un solo paso. Acá es la formación de este enlace y ruptura del otro en un estado de transición donde tenemos 4 átomos juntos y posteriormente la liberación del grupo saliente. En el caso de la eliminación vamos a tener lo mismo. El mecanismo E1 es una formación de un carbocatión. Está el grupo saliente que por algún tipo de reacción se sale llevándose el par de electrones y generando un carbocatión en el carbono donde está unido. Ese carbocatión posteriormente va a reaccionar con otro electrófilo, el otro compuesto va a extraer del carbono vecino un hidrógeno y se va a formar un protón y se va a formar el doble enlace. Fíjense que las eliminaciones de los alcoholes van a dar alquenos. Ahí se formó el doble enlace. Y estos son 2 pasos. Primero, la formación del carbocatión. Segundo, la extracción del protón para formar el doble enlace. Entonces tenemos, primero, hay un grupo que es saliente, genera el carbocatión y posteriormente el ataque es sobre el protón se va y genera el doble enlace. 2 pasos en este mecanismo E1 con formación de carbocatión. ¿Qué pasa en un mecanismo E2? Bueno, veamos. En un mecanismo E2 los pasos, como en el caso del SN2, son al mismo tiempo. Al mismo tiempo que la base está extrayendo el protón, este grupo está saliendo.
Entonces, el intermediario es, el estado de transición es este enlace que se está rompiendo, este enlace que se está formando y este enlace que se está rompiendo. Cuando termina de salir este grupo y este grupo, se termina de formar el doble enlace. ¿Sí? Generando un alqueno. Bien, entonces veamos los ejemplos, ¿sí? Una característica importante es que los alcoholes terciarios reaccionan por un mecanismo SN1. ¿Por qué los alcoholes terciarios? O sea, todos los alcoholes reaccionan frente a nucleófilos y pueden dar sustituciones o pueden dar eliminaciones, ¿sí? ¿Cuándo va a ir por el mecanismo SN1 o cuándo va a ir por el mecanismo SN2? Va a depender de la facilidad de formar un carbocatión. Acuérdense que el SN1 formaba un carbocatión y acuérdense que los carbocationes, la estabilidad era los terciarios son más estables que los secundarios, más estables que los primarios. Entonces, cuando tengamos sustituciones en carbonos terciarios, va a preferir ir por un mecanismo SN1. Cuando tengamos una reacción en un carbono primario, va a preferir ir por SN2. Y en un carbono secundario va a depender de otros factores. Veamos acá, tenemos un alcohol terciario, entonces dijimos que va a ir sí o sí por un mecanismo 1 involucrando la formación de un carbocatión. Con cualquiera de estos dos reactivos, lo que se hace es se protona. Acá tenemos el grupo saliente, sale, genera un carbocatión, que es un carbocatión terciario, por eso es estable, y posteriormente lo que hace es atacar la otra parte de la molécula. Acá ya atacó el protón, ataca el cloro al carbocatión, generando el producto de sustitución. Fijémonos en un alcohol primario o un alcohol secundario que va a tratar de no generar sustituciones nucleofílicas generando carbocationes, o sea, va a ir por el mecanismo 2. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que el mecanismo 2 es un mecanismo donde se produce un estado de transición todo a la vez. Entonces, en este caso, el cloruro va a ir atacando al carbono, ¿sí? Este enlace se va a ir formando, el cloro con el carbono se va a ir formando, el carbono con el oxígeno se va a ir rompiendo, ¿sí? En el estado de transición tenemos un compuesto plano con 4 enlaces y posteriormente cuando el cloro termina de unirse, el otro compuesto termina de salir. Y fíjense que se invierte lo que yo les decía, fíjense, estos enlaces están para este lado. Después del ataque los enlaces quedan exactamente para el otro lado. Lo mismo pasaría en este que es otro alcohol, fíjense, se está uniendo el bromo y se está rompiendo el enlace carbono-oxígeno. Cuando se termina de romper este enlace y se termina de unir el bromo, se invierte la configuración del compuesto. Entonces, que nos quede claro que las reacciones de sustitución nucleofílica, tenemos que tener un nucleófilo que va a atacar al alcohol, al alcohol. Este alcohol se va a transformar, o sea, el grupo hidroxilo se va a sustituir, por ejemplo, por un cloro o por un bromo. Si tenemos carbonos, o sea, alcoholes terciarios, vamos a ir por un mecanismo SN1. Si tenemos alcoholes primarios, va a ir decididamente por un mecanismo SN2. Y cuando tengamos alcoholes secundarios, va a depender, además, si va por SN1 o por SN2, va a depender de otras características. De todas formas, el producto siempre es de sustitución. Veamos ahora las reacciones de eliminación. Fíjense, una reacción típica de un alcohol de eliminación es lo que se denomina deshidratación. ¿Por qué? Porque en el alcohol se elimina el hidroxilo y el protón, o sea, una molécula de agua, y se genera un alqueno, ¿sí? Fíjense, acá hay un ejemplo, el 1-metilciclohexanol, donde yo lo que voy a sacar es el oxidrilo
y el protón que tengo al lado, voy a eliminar agua y se me va a formar un doble enlace. La deshidratación, tengan en cuenta que sigue una regla, la regla de Saitev, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos la adición a los alquenos, decíamos regla de Markovnikov? O sea, un alqueno, el hidrógeno iba donde había más hidrógeno. Bueno, acá existe otra regla, que es esta regla, y esta regla dice que siempre se va a formar como producto principal el alqueno que es más estable. ¿Sí? Fíjense en este caso. En este caso yo tengo acá el oxidilo que va a salir por eliminación, y de los carbonos vecinos yo debería estar sacando el protón, ¿sí? Entonces tengo dos opciones. Si saco de este, ¿sí?, me va a generar este compuesto, ¿sí? Acá el doble enlace, este carbono queda unido a dos metilos. Si saco este o este, es lo mismo, el doble enlace quedaría acá. Este carbono quedaría unido a un metilo y sigue la cadena para este lado. De estos dos compuestos, el producto principal es esto. Siempre el producto que se obtiene, que es lo que dice la regla, es el alqueno más sustituido. ¿Está bien? De todas formas, bueno, lo principal acá es tener en cuenta que los alcoholes se pueden deshidratar, o sea, perder agua por una reacción de eliminación, generando un alqueno. Si queremos entender por qué pasa esto, tenemos que ver que la eliminación se da con un proceso E1, ¿sí? El proceso E1 es una eliminación 1 donde se genera el carbocatión, y ocurre en realidad con 3 pasos o 2 pasos si queremos, principalmente. La primera es el agua protona el hidroxi, ¿sí? El grupo hidroxi, o sea, protonado, sale generando un carbocatión. Y acá es donde está el chiste, digamos. Después, el carbocatión obviamente va a reaccionar, después la base va a sacar el hidrógeno y vamos a poder formar el doble enlace. Entonces, ¿cuál producto se va a formar más rápido? El que forma el carbocatión más estable. ¿Se acuerdan que los carbocationes más estables, como ya lo dijimos, son, en un caso, los más estables son los terciarios, menos estables los secundarios y menos estables los primarios? Entonces, cuando yo tengo una reacción como la que dijimos recién, va a salir el grupo hidroxilo, va a generar un carbocatión y fíjense, este sería el carbocatión más estable, que sería el terciario, y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que sacar sí o sí un hidrógeno. ¿De dónde lo saca? Lo saca de forma que el alqueno que se forme es el alqueno más ramificado o más sustituido, perdón. Bien, también los alcoholes reaccionan para dar ésteres, ¿sí? Los alcoholes reaccionan con ácidos carboxílicos para dar unos compuestos que se llaman ésteres. Nosotros ya los vimos. Fijémonos, esto que está acá es un ácido. Puede reaccionar con un alcohol para formar lo que se llama un éster. Fíjense que el éster se forma de la unión del ácido con el alcohol y la pérdida de una molécula de agua, ¿sí? En este caso, también como ácido carboxílico, como ya sea ácido carboxílico o algún derivado de ácido, como el cloruro de ácido, va a reaccionar con el alcohol para dar los ésteres. Fíjense, este grupo sale, este grupo es el que va al carbono y se forma en este caso cloruro de hidrógeno, ¿sí? Este grupo es el que entra, ¿sí? Y este grupo es el que sale formando agua. ¿Se entiende? Entonces, los alcoholes también reaccionan para dar ésteres. También los alcoholes se oxidan, ¿sí? Y esto lo deben conocer porque ustedes dicen el vino se avinagró. Si lo dejan mucho tiempo, el alcohol etílico del vino reacciona con el oxígeno para dar ácidos.
¿sí? O el ácido, el alcohol del vino es el etanol, ¿sí? Ese alcohol cuando se oxida genera un ácido que se llama etanoico. Ese ácido es el que le da el gusto feo cuando pasa mucho tiempo, ¿sí? Fíjense que todos los alcoholes, los primarios, bueno, no todos, los alcoholes primarios y los alcoholes secundarios reaccionan frente a oxidantes para dar primero un aldehído, porque es una forma más oxidada que el alcohol, y ese aldehído va a pasar un ácido. Si es un alcohol primario, tiene estos pasos. Primero puede formar un aldehído y después puede formar un ácido. Si es un alcohol secundario, en realidad va a reaccionar y va a generar una acetona. ¿Por qué no puede dar un ácido? Porque estos grupos no son fácilmente extraíbles, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta es que un alcohol terciario no tiene reacción de oxidación, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Acá tenemos el 1-decanol, es un alcohol primario. Entonces, con un oxidante me puede generar primero el aldehído, que acá no está dibujado. ¿Cómo sería el aldehído? Sería carbono 3, metileno, 8 metilenos, y acá me forma el aldehído, ¿sí? Este sería el 1-decanal. Una posterior oxidación pasa del aldehído a ácido. Fíjense que cada vez estoy incorporando mayor cantidad de oxígeno. Porque este aldehído no está. En general es muy complicado frenar la oxidación de los compuestos. Entonces, más allá que el aldehído se forme, ese aldehído también se oxida fácilmente a un ácido. Entonces, en general, cuando tenemos ácidos primarios, vamos directamente a producir mediante una oxidación un ácido. Cuando tenemos secundario, vamos a producir una acetona, y cuando tenemos terciario, no vamos a tener reacción. Fíjense que esta es una forma relativamente sencilla de saber qué tipo de alcohol estamos, o con qué tipo de alcohol estamos trabajando, con uno primario, uno secundario o un alcohol terciario. Por último, vamos a ver las reacciones de los fenoles, ¿sí? Los fenoles son compuestos cíclicos, y son compuestos cíclicos y son aromáticos, ¿sí? Porque son derivados del benceno. Por lo tanto, ¿qué tienen? Como todos los derivados, como los aromáticos, tienen sustituciones electrofílicas aromáticas, ¿sí? Entonces, un electrófilo va a atacar al anillo y va a sustituir un hidrógeno por este compuesto, ¿sí? ¿Qué características tiene? Bueno, esto ya lo habíamos estudiado. El grupo hidroxi al anillo, ¿qué le hace? Es un activante, ¿sí? O sea, que los fenoles reaccionan más rápido que el benceno en sustituciones electrofílicas aromáticas. Y además de ser un activante, es un orientador orto-para. Entonces, las reacciones de sustitución electrofílica aromática que se van a dar en los fenoles van a ser más rápidas que en un benceno normal y van a estar orientadas en orto y en para.